Tuvimos 2 semanas de intensas heladas. De repente sorprendieron estas heladas, digo bien, a los productores, principalmente al sector de tomates que estaba en plena cosecha, en plena campaña. Queremos saber qué datos pudieron relevar de estas 2 semanas y cómo se encuentra la producción actualmente. Así mismo, ese por ahí ya tenemos datos prácticamente totales de lo que fue los resultados negativos en lo que es la parte agrícola, entre las cuales nosotros relevamos datos de la zona centro-este, zona norte, zona centro-Chaco y zona sur. Cubrimos prácticamente todo el territorio nacional, dentro de las cuales se hizo una verificación a 3.775 productores dentro de todos los rubros que compete a lo que es nuestra institución, ¿verdad? Dentro de las cuales entran rubros de autoconsumo y de renta. Eh, Dentro de ese grupo de rubros, lo que a mí me compete es el rubro de tomate y pimiento. Dentro de lo que es el rubro de tomate y pimiento, se realizó visitas a 68 productores más 305 sería el total. Serían 373 productores, que equivale a una superficie de 47 hectáreas, con un porcentaje de daños del 62% y pérdida del 100%. Todos aquellos productores que fueron verificados. Esos son los datos totales que tenemos según el relevamiento de datos. Esa cantidad que te pasé de la cantidad de productores en lo que es el rubro tomate incluye a los CDA de 2 CDA de San Pedro, los 2 CDA de Caaguazú, Guairá, Cordillera, Alto Paraná, Casapaca, Nindeyú, Itapúa, Amambay, Paraguarí y Central. Perfecto, ingeniero. Entonces estamos hablando justamente, como lo decía al inicio, del relevamiento de datos de casi todo el país. Y volviendo a lo que es el rubro del tomate y el pimiento, hablaba 62% de daños y 100% de pérdidas. ¿Cómo podríamos desglosar eso para que también los televidentes entiendan? ¿Estamos hablando de más del 50% de el cultivo dañado o cómo sería? Dentro de lo que es el área verificada, esa cantidad de productores que reportaron daños fueron visitados, dentro de las cuales 62% presentaron daños, y de los cuales estaban en estadio de desarrollo fenológico en reproducción, esas parcelas del 100% estuvieron con pérdidas. Solo aquellas parcelas que estaban en otro estadio presentaron daños que, según las proyecciones técnicas, ten- tendrían una tendencia de recuperación gracias al rebrote, siempre y cuando teniendo en cuenta que todo ese porcentaje es en base a los productores visitados y verificados, que equivale a más de 300 productores a nivel país, dentro de lo que es el rubro del tomate. Entiendo. Con respecto a esas visitas que hicieron, todo el trabajo que estuvieron haciendo para relevar estos datos, así como existen estas pérdidas, también existen justamente productores que trabajaron para poder cuidar esos cultivos para que no impacte demasiado. ¿Cómo encontraron eso? ¿Los productores siguieron esas recomendaciones? ¿Cuál fue la situación? Asimismo, ese por ahí. Aquellos productores que aplicaron las técnicas de cobertura con manto térmico bien instaladas no tuvieron problemas, y todos los productores que tenían cubierto con casetas, o serían un tipo de invernadero rústico que nosotros usamos en Paraguay, que no cumple una función, o sea que la característica específica de un invernadero a nivel mundial, ¿verdad? Por la altura que presenta, por el material que usa, pero que le da cobertura y le da calidad de luz y protección a la planta, no tuvieron problemas. Solo aquellas parcelas que estaban a campo abierto o con malla y en zonas bajas presentaron ese porcentaje de pérdida y de daños. Dentro de lo que sería la población a nivel país, esto representaría aproximadamente un 15 a 20% de lo que es nuestra población de productores de tomate y de pimiento. ¿Ahí me escucha, ingeniero? Se me cortó de repente el audio. Sí, ahora te Ay, escucho. ay, perfecto. Con respecto a esta campaña, ingeniero.
Entonces, si bien como ya mencionaba, los números no va a afectar demasiado a lo que viene a ser esta cosecha que se está dando de tomates. Y dentro de lo que sería la oferta de la fruta de tomate, presentaría algunas pequeñas fluctuaciones, pero no sería un daño garrafal para lo que sería la oferta del producto en sí, porque alrededor del 15 al 20%. Después todos los productores que aplicaron las técnicas de cobertura y tenían invernáculos e invernaderos no presentan daños prácticamente ni pérdidas. Solamente aquellos productores que no cubrieron o muchas veces no colocaron su manto térmico por la lluvia que hubo un día antes del evento. Respecto a las zonas que pudieron visitar y relevar datos, ¿cuáles fueron las zonas más afectadas si de repente se puede conocer y para poder tener esa ubicación? Sí, en cuanto a lo que es en general el relevamiento de datos, los departamentos que mayor daño presentaron dentro de lo que es rubro consumo y renta son San Pedro, Caguazú y Guairá. En cuanto a lo que viene a ser justamente este frío, porque estamos hablando del inicio del invierno, se dieron estos días de heladas, ¿existen todavía alertas o existe todavía esa preocupación de que se vuelvan a registrar? Por el momento estamos teniendo temperaturas estables, pero hay una posibilidad de que se pueda volver a registrar y eso cómo podría afectar más adelante a la producción. Sí, he visto que según el director de meteorología, Mingo, he visto la publicación la vez pasada que tenemos predicciones de tener un clima parecido o bajo un brusco de temperatura con posibles heladas en zonas puntuales nuevamente para lo que sería la siguiente semana, primera quincena de julio. Y eso podría llegar de repente, como lo decía, hubo ahora estas pérdidas, tuvimos esta situación, que se vuelvan a registrar otras heladas, puede llegar a afectar lo que puede ser el volumen y el rendimiento y también la calidad del tomate principalmente. Sí, así mismo, lo que es solanácea en sí, tomate, locote, berenjena, inclusive la papa. Cuando hay bajones de temperaturas bruscas, generalmente paran el desarrollo. Si no llegamos a un punto de congelamiento, los daños así visiblemente por necrosis y demás otras cosas no vemos. Pero cuando la temperatura baja a 5 grados, 6 grados, 8 grados, días cortos, días nubosos, prácticamente la planta está en un estado de latencia en donde no se está desarrollando, no está madurando, no está cuajando ni tampoco está cargando la fruta. De hecho, que las condiciones de temperaturas bajas afectan de manera negativa siempre, pero nosotros vemos generalmente cuando hay heladas, escarchas, donde el agua de la planta se congela, colapsa y vemos necrosis. Entonces el daño es prácticamente inevitable porque la planta muere. Pero bajones bruscos de temperatura, nubosidades constantes y a eso se le suma muchas veces la humedad, generalmente son negativos, ya sea para cultivos que están a campo abierto, que generalmente son blancos fácil para ese tipo de clima y también los que están protegidos, ya sea con manto térmico o bajo invernáculos o casetas. Pero los que están bajo manto térmico no llegan a un punto de congelamiento si llegamos a picos de temperatura extremos de 0 grados o bajo cero, ¿verdad? La misma cosa con la caseta, pero la planta sí o sí resiente el efecto negativo de esas condiciones climáticas, que eso se ve reflejado claramente en la velocidad de maduración de la fruta, en el cargado de la fruta, en el rebrote, crecimiento de la planta y en la floración siguiente. Sí o sí afecta de forma negativa, pero no tenemos un análisis estadístico para decir el porcentaje específicamente con el bajón de temperatura nomás. Solamente nosotros estamos haciendo relevamiento de datos por pérdidas causadas por necrosis y por congelamiento de la planta ocasionada por la helada que pasó y si vuelve a pasar otro evento parecido, vamos a volver a salir
al campo a relevar datos para poder ver el porcentaje, ¿verdad? Yo creo que llegar a un punto de pérdida como llegamos en este primer evento es difícil porque todos aquellos productores que salvaron su cultivo son aquellos que tuvieron equipos o instalaciones para cubrir su planta. Entonces, con la siguiente helada, yo creo que va a haber pequeñas pérdidas, pero ya no va a ser con la misma magnitud igual al del primer evento. Muy importante ese dato, ingeniero. Hablaba de justamente el proceso que los productores tienen en cuenta y también los elementos que tienen en cuenta para poder cuidar esos cultivos. Con respecto a la utilización de tecnología, es fundamental también la utilización de la misma para poder lograr, además también de productos que ya usted nos comentaba en otras ediciones de cómo ir cuidando para poder evitar ese impacto en los cultivos. Así mismo es, ¿verdad? Y las técnicas de mitigación son, como dice su nombre, es una técnica para mitigar los daños que se ven que va a ocurrir bajo estas condiciones. Yo siempre le explico a los productores, a los compañeros, a los colegas. Nosotros hacemos el cultivo en invierno. Paraguay no tiene la característica de tener inviernos demasiado bruscos todos los años. Generalmente son cada 3 años, cada 5 años viene este tipo de eventos. Entonces uno apuesta y al apostar, cuando viene un invierno favorable como el del año pasado, por ejemplo, fue un invierno seco, no hubo mucho frío, prácticamente no llegamos a dos eventos de heladas muy drásticas, por lo tanto no hubo mucho problema. Entonces, la apuesta salió positiva y no tenemos muchos inconvenientes. ¿Qué pasó con este año? Tuvimos una helada muy severa, muy agresiva. Eso trae pérdida, entonces apostamos nosotros, pero tenemos que aplicar las técnicas de mitigación. Al aplicar las técnicas de mitigación, estamos procurando decir, para que el daño no llegue al 100%, al menos podamos disminuir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquellos productores que contemplaron la inversión en mantos térmicos o previeron casetas para producir su cultivo, generalmente están sin mayores inconvenientes. Aquellos productores que apostaron a acertar y a atinar que el invierno iba a ser un invierno más seco, más caluroso, sin bajones bruscos de temperatura, están con problemas y pérdida, ¿verdad? Pero es lógico, cuando apostamos generalmente tenemos dos opciones. Uno, que tengamos un resultado positivo porque logramos predecir, entonces campeonamos. Pero si no logramos predecir, entonces hay que ponernos de espalda y aguantar el golpe, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Pero producir en invierno es un riesgo por las heladas. Pero en Paraguay, el porcentaje, estadísticamente el porcentaje de que haya un invierno demasiado brusco es baja. No ocurre eso con el verano. Cuando producimos en verano, aseguramos de que vamos a tener picos de 40 a 45 grados. Por lo tanto, sí o sí, el que va a hacer, hace sí o sí, si va a tener tecnología para cubrir con malla media sombra y si va a tener condiciones para regar. Con el invierno no, por eso siempre las condiciones, cuando viene un invierno seco, más cálido, generalmente tenemos muchísima oferta de productos porque a todo el mundo le sale, lo cual este año lastimosamente no va a pasar. Con respecto a lo que viene a ser el tema del invierno y también teniendo en cuenta que este año se propuso justamente desde el ministerio la cosecha, el trabajo con el tomate todo el año. Esto llegó también a impactar en ese proyecto porque justamente se da en un año donde se apostó a eso y se registraron estas heladas en los primeros días de julio. Sí, fue una decisión política, administrativa y técnica muy acertada porque nosotros como institución apostamos todo nuestro arsenal de insumos y de semillas en el verano. Ahí nosotros, pues, el ministro, apostamos el 100% a ese plan. Gracias a Dios, apostamos, pudimos predecir, pudimos aplicar técnicas de mitigación para que el tomate aguante esa temperatura de 40, 45 grados y pueda producir. Y todos aquellos productores con un porcentaje de éxito de más del 95% lograron
vender sus productos a más de 7.000 guaraníes en zonas como Pedro Juan Caballero, Cazapá, Guairá. Tuvieron un promedio de precio de 12.000 guaraníes el kilo para arriba, con una muy buena tasa de rentabilidad. Y Caguazú mantuvo un promedio de precio de más de 7 a 8.000 guaraníes en finca. Nosotros apostamos a eso, entregamos prácticamente 1.200.000 semillas en el verano, demostramos que se puede producir en verano y eso también nos dio una ventaja en este invierno, ¿verdad? Porque nosotros no estuvimos distribuyendo semillas porque, según las estadísticas de la Dirección de Comercialización, entregar semillas para época de invierno causaba la saturación del mercado. Nosotros respetamos el dictamen técnico del director, por lo tanto apostamos en el verano y obtuvimos dos cosas. La primera cosa positiva fue demostrar que con 40 a 45 grados, a través de un manejo adecuado de la biotecnología, lo que es la semilla, el paquete de resistencia, más los inductores, que es un tratamiento químico, más las tecnologías y la selección de los productores que tienen equipamientos, se puede producir en condiciones extremas de calor. Por otro lado, tampoco entregamos semillas para este invierno, pues si nosotros hubiésemos entregado semillas, esa cantidad de 1.200.000 plantas, si tuviésemos el problema, ahí nosotros seríamos los culpables también, porque estaríamos induciendo a producir cuando las condiciones climáticas por heladas son adversas. Por lo tanto, ahí nosotros no tenemos mucha culpa porque no entregamos prácticamente nada para este invierno y estamos proyectando nuevamente para el siguiente verano, si Dios permite, va a estar saliendo dentro de 60 días aproximadamente. La selección de los productores, más la verificación de las parcelas, ya estamos haciendo operativamente en el campo.